Atiende mis palabras, hijo mío, préstales atención, jamás las pierdas de vista, grábatelas en la mente, ellas dan vida y salud a todo el que las haya. Precisamente son las palabras de esta jornada, esas palabras de las que habla esta Proverbios, es precisamente la palabra de Dios. Debemos aprender todos los días a decirle al Señor, Efetá, que se abran mis oídos para escuchar tu voz y pedir docilidad y obediencia para la escucha de la palabra de Dios. Atiende mis palabras y préstalos atención. Jamás las pierdas de vista. Nuestra vida solamente puede dar fruto y solamente puede ser cambiada a través de la palabra de Dios. Una de las fuentes principales de este caminar como padres es precisamente que esa Biblia que tienes en tu casa, que quizás la tienes abierta y está ya dura en el Salmo 91 o en el Salmo 23 y la tienes abierta, muy bonita ya, pero nunca la has usado, la empieces a usar. Vas a ver y me vas a contar. Haz la prueba de abrir tu palabra todos los días, tu Biblia, en el Evangelio, aunque sea solamente eso. Abro mi Biblia y leo a diario de mi Biblia el Evangelio. Y acuérdate de esto porque muchos no leen la palabra de Dios porque no entienden. Pero ya el Señor te abrirá el entendimiento. Recuerda que María no entendía nada, pero obedecía. No se trata de entender. Esto es tan increíble. La palabra de Dios es tan impresionante que aunque tú no entiendas en tu mente, el Señor va escribiendo en tu corazón. Es muy lindo. Es poderosísima la palabra de Dios. Aunque tú no entiendas nada en tu mente, lo que tú entiendes, el Señor ya lo está grabando en tu corazón y va dando frutos abundantes. Tú empiezas a leer el Evangelio diario y tu vida empieza a cambiar radicalmente, aunque tú no lo entiendas. Son los misterios de Dios, porque no se trata de entender, se trata de obedecer. ¿Y qué debemos obedecer? Que vamos a abrir la palabra de Dios diariamente. Tú y yo podemos pasar aquí orando toda nuestra vida a las 5 de la mañana, pero si no, y asistir a Eucaristía diaria, hacer 5 rosarios, lo que tú quieras. Pero si tú y yo no, como nos dice acá, atiende mis palabras, préstalas atención y jamás las pierdas de vista. Grábatelas en la mente, ellas dan salud, vida a todo el que las haya. Así es, el Señor quiere darnos una vida nueva a través de su palabra. Y así es, empieza a abrirla. Entonces te estaba diciendo que tú y yo podemos asistir a todos los rosarios, a todas las misas, pero si no abrimos la palabra, seguiremos siendo los mismos de siempre. Lo único que va a hacer que nuestro corazón de piedra se ha convertido en un corazón de carne es leer la palabra. Lo único que va a hacer que tú y yo podamos dar ese testimonio vivo es la lectura de la palabra. Hemos escuchado muchas cosas durante estos 13 días, cosas que nos parecen fuertes, difíciles, que decimos no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y es precisamente porque la única manera de hacerlo es cuando empiezas a acercarte a la palabra y Él mismo empieza a obrar en nuestro corazón. En el momento en que menos imaginamos, vamos dando cambios y vamos empezando a querer vivir en comunión con Dios, cambiar nuestra vida, vamos queriendo hacer la voluntad, vamos queriendo cada día ser mejor. Es una cosa sobrenatural. No te la puedo explicar. Bueno, es Dios hablando a tu corazón, es Dios grabando
esa palabra en el corazón y tú empiezas a desear vivir en comunión, empiezas a desear estar más cerca del Señor a través de la palabra. Te quiero comentar que cuando inicié hace 15 años y en realidad empecé hace 18 años en grupos de oración, pero fíjate que los 3 años de grupo de oración yo no los cuento nunca como parte de mi camino. Yo empecé a caminar cuando empecé a leer la palabra. De hecho, ni siquiera el primer año que la leí la cuento. Cuento cuando ya el Señor oró, o sea, hace 15 años que le dije un sí radical. Y ese sí radical fue cuando pasó eso. Yo leía la palabra y no entendía nada, absolutamente nada. No sé cómo el Señor me había dado la gracia de perseverar en la lectura, pero yo no entendía nada. Y fue impresionante ver cómo el Señor iba escribiendo en mi corazón y me empieza a mí un deseo tan profundo a los 6 meses de leer la palabra. Por eso te digo, es que haz la prueba. Pero era un deseo inmenso de vivir en comunión. Mi oración era: Señor, yo quiero vivir en comunión contigo, quiero recibirte, quiero estar en comunión. Y así empezó el Señor a orar y a hacer esos cambios y esos pasos de sacarme del pecado mortal, y poco a poco, y sigue cambiándome, porque esto es un proceso que terminará el día que el Señor nos llame a su presencia. Es muy lindo. Abre tu palabra, abre la Biblia. No tengas miedo ni te preocupes por entender. Siempre piensa: cuando el ángel le anunció a María, María no entendía nada. Mira que hoy celebramos la fiesta de la presentación de nuestro Señor Jesús. Y tampoco María entendía las palabras de Simeón, no las entendía. Ella no entendía. José no entendía. Recuerda que en ningún lado de la palabra dice que tú tienes que entender. Lo que tenemos es que obedecer. Mira, abre tu palabra si tú quieres que el Señor sea quien construye tu casa. Si tú quieres que ese arquitecto en tu vida sea Dios. Porque nosotros hemos tratado de construir nuestra familia en la arena. Pero el Señor, a partir de esta jornada, quiere ser el arquitecto y quiere ser el constructor de tu familia, para crear familias sanas, familias restauradas, familias donde todo lo que parecía caos y está hoy destruido, el Señor viene y pone un orden divino y lo construye con bases sólidas. Él es el constructor y el arquitecto de esa familia. Pero solamente será así si tú y yo abrimos la palabra, porque si no abrimos la Biblia, pasarán los años y todo seguirá igual. Vamos a hoy despedirnos diciendo: Señor, quiero que tú seas ese sólido cimiento cuyo arquitecto y constructor seas tú. Escúcheme, vamos a cambiarlo. Señor, quiero que tú seas el constructor sólido de los cimientos de mi familia, que seas el arquitecto y el constructor. Amén. Vamos, familia.